en Miami, en el club icónico Big Five. Distintas personalidades y políticos dijeron presente. ¿Qué discutieron y cuál fue el propósito principal de este Congreso? Hoy le damos la bienvenida a la senadora estatal cubanoamericana Ana María Rodríguez y también a Benjamín de Yurre, presidente de Teaching Anti-Communism in America. Bienvenidos a ambos aquí al Punto Florida. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Muchas gracias. Es un placer que estén por acá. Si me lo permite la senadora, quiero comenzar con de Yurre. Benjamín, ¿qué temas se discutieron en este primer congreso anticomunista de su tipo aquí en los Estados Unidos y que se llevó a cabo en Miami? Correcto, se discutieron muchos temas, sobre todo el avance del comunismo, sobre todo en los centros de estudios, digamos que están inscribiendo en este momento en las universidades, están inscribiendo los alumnos que entran a las universidades, tratando de inscribirlos en la juventud socialista. Digamos, esto es una de las cosas que se discutió, el avance del comunismo y se planteó muchas, los invitados hablaron sobre diferentes formas de poder combatir este flagelo, cómo podemos hacer para detenerlos, etcétera. O sea, que estuvo muy interesante y muy provechosa esta reunión, que se conectaron inmediatamente 31,000 personas, apenas empezó, llegamos a 300,000 personas conectadas, de manera que el propósito se cumplió y con las personalidades que asistieron, tanto invitados general que se llenó el local, como los políticos que nos honraron con su presencia allí. Senadora Ana María Rodríguez, esta pregunta es para usted. Tanto usted como el senador Manny Díaz Jr., hoy día secretario de Educación de la Florida, presentaron dos proyectos de ley para educar a los estudiantes de nuestro estado sobre la amenaza del comunismo. Realmente, ¿qué es el comunismo y lo que ocurre cuando se apodera de una nación? Ambos proyectos fueron aprobados. ¿Nos puede explicar sobre el suyo llamado Currículo Cívico de Educación? Sí, Ambrosio, y de nuevo es un placer estar contigo el día de hoy. Para mí fue un placer poder presentar este proyecto de ley, porque siendo hija de cubanos exiliados aquí en los Estados Unidos, mi vida entera fue oyendo cuento tras cuento de cómo era la vida en Cuba y cómo mi familia tuvo que exiliarse aquí por motivos por el comunismo básicamente. Y millones de personas han sufrido por esta jornada. Y cuando mi amigo, el representante estatal Ardian Sika, que es un señor que vive en Tampa, y es también víctima de comunismo en Europa, él vino y radicó aquí en los Estados Unidos y me dijo, Ana, ¿por qué no hacemos este proyecto de ley juntos? Y efectivamente en el año 2021 pasamos esta propuesta de ley que requiere que las escuelas públicas tengan una sección sobre el tema de los gobiernos comparativos, o sea, comparar el gobierno demócrata, o sea, el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno comunista y cuáles son las diferencias para que las personas que no saben qué es el comunismo, que sepan exactamente cuáles son las consecuencias. Y también parte de este currículum tendríamos un componente de testimonio para que las personas que han sido víctimas del comunismo también den su testimonio en video, y creo que esto es un modo muy efectivo para que las personas escuchen directamente el sufrimiento y todas las cosas que esa persona ha pasado. Benjamín, las personas que no pudieron estar en ese primer congreso anticomunista de su tipo aquí en los Estados Unidos, ¿qué le puede decir usted? ¿Cómo fue el panorama dentro del Congreso? ¿Qué figuras políticas asistieron y qué tipo de participación tuvieron? Bueno, realmente estuvo, como te digo, un lleno total en este Congreso. Participaron personas muy notables en la política, como por ejemplo María Elvira Salazar, la congresista, que nos dio una buena charla sobre todo su trabajo que viene haciendo en el Congreso referente a la mejor forma de combatir el comunismo. El representante estatal David Borrero, que también fue muy activo en pasar lo que es la ley, conmemorar lo que es el Día de la Víctima del Comunismo, estuvo presente con nosotros.
el alcalde de la ciudad de Medley, Roberto Martel, también nos acompañó, fue un honor que lo hiciera. También estuvo con nosotros la presentadora de televisión, amiga nuestra, muy querida y muy inteligente, Marian de la Fuente, el influencer cubano Alexander Otaola, que sabemos que llega muy lejos con todos sus programas. También estuvo un niño que se llama Daniel Ferrer, que es un niño político prodigio, que nos dio una charla increíble sobre todo lo que es el comunismo. Y es una cosa increíble, un niño de apenas 11 años que preside una fundación, Patriot Kid Foundation, una cosa increíble de manera que se dirigió a los presentes allí, ¿no? Se fueron aplausos completamente en toda la sala, que estaba llena en su totalidad. Senadora, ¿cuál sería la metodología para enseñar estas clases de anticomunismo en las escuelas aquí en la Florida? Bueno, Ambrosio, como mencioné, tenemos el plan de hacerlo a través de videos de testimonio, pero también va a haber un componente dentro de los libros para que las maestras y los maestros puedan enseñar los recuentos de las personas que han sido víctimas del comunismo. Así que va a ser en ambas formas y creo que va a ser un método muy efectivo. Usted es hija de Pedro Rodríguez, un patriota cubano, un hombre que estaba al lado de Jorge Mascanosa en los tiempos de la Fundación Nacional Cubano-Americana bajo Jorge Mascanosa, y también pues hoy día está al frente y forma parte de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Me imagino, como usted habló hace un ratito, de que creció con todas estas historias de lo que ocurrió en Cuba, y me imagino que por esto fue que usted también decidió hacer presentación de ese proyecto de ley allá en Tallahassee. Efectivamente, Ambrosio, y no solamente mi papá y mis abuelos, mi mamá, toda mi familia, que yo he crecido escuchando todos estos relatos, pero hacia el transcurso de mi vida he conocido a muchas otras personas, y entre ellas está Benjamín de Yurre, que está con nosotros, y de verdad que él me ha ayudado muchísimo en de verdad llevar este proyecto a una realidad. Y de verdad que hay muchas personas que quisiera mencionar, pero bueno, el tiempo no nos alcanza, pero de verdad él ha sido muy influyente, al igual que, como mencionaste, mi papá y mi familia. Benjamín, quiero cerrar el segmento con usted. ¿Cuál fue el punto más importante del Congreso y qué esperan ustedes ahora? El punto más importante del Congreso fue que nosotros insistimos allí sobre la necesidad de que ya en el próximo año escolar se implemente de una vez la ley que tuvo a bien pasar nuestra querida senadora Ana María Rodríguez y el representante estatal Ardiancica, que la ley Civic Education Curriculum. Nosotros insistimos en que, lo más pronto posible se implemente. Esto fue una ley que fue aprobada el año pasado y aprobada unánimemente en la legislatura estatal y aprobada y firmada por el gobernador DeSantis. De manera que esperábamos que este año escolar, ya en el año 2022, ya estuviera implementada. No ha sido así. La parte que nos preocupó principalmente fue esa parte, de manera que pedimos por eso, y entonces gratamente nos sorprendimos después de realizado el Congreso, que vimos que el gobernador DeSantis y el comisionado de Educación, Manny Díaz Jr., que también es senador, pues ellos hablaron, inclusive me dijeron hasta personalmente, de que sí, de que ya próximamente, como parte de la asignatura de gobierno, iba a estar contemplado estas clases de en qué consiste esta perversa ideología comunista. De manera que nosotros hablamos allí en Congreso sin saber que después íbamos a tener una respuesta positiva, y estamos muy contentos de que así haya ocurrido. Muchísimas gracias a Benjamín de Yurre, presidente de Teaching Anti-Communism in America, y también a la senadora estatal Ana María Rodríguez por haber estado aquí en Al Punto Florida. Que tengan buen día. Gracias. A ustedes, cómo no. A continuación aquí